En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que le llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender bien esta parábola hay que fijarse en a quién va dirigida, por qué la dice el Señor. Empieza el texto que he leído del Evangelio de San Mateo diciendo que Jesús volvió a hablar a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Es decir, está hablando a aquellos que representan a Israel, al pueblo de Israel, al pueblo elegido, pero que le están rechazando, que viven pendientes de hostigarle y que más pronto, más tarde, van a conducirle a la cruz. Y a ellos les dice: Vosotros sois los amigos del rey. El rey es Dios. Sois los amigos del rey. Y el rey lleva invitándoos a la boda de su hijo, que es el Jesús, a la boda del Cordero. Lleva invitándoos mucho tiempo, ha mandado criados, los profetas. A unos no les habéis hecho caso, pero es que incluso a otros les habéis perseguido y les habéis asesinado. Ahí está el caso de los profetas mártires. Hablaban en nombre de Dios y se ganaban la persecución e incluso el martirio. Los sacerdotes, por supuesto, entendieron muy bien a lo que se refería. Se sintieron acusados con esta parábola, sabiendo que Jesús tenía razón, pero rechazándole a él como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La culminación del plan de salvación de Dios que había empezado con la llamada a Abraham y que terminaría con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Bien, hasta aquí hay una parte de la parábola que se entiende bien, dirigida a ellos. Luego veremos qué consecuencias tiene para nosotros. Pero hay una segunda parte de la parábola. Como los elegidos para la boda no han hecho caso, el Señor dice, el rey dice, manda a sus criados: id a los caminos, que venga todo el mundo, malos y buenos. Ya no son los del pueblo elegido, son los gentiles, los no judíos, malos y buenos. Entre los gentiles, entre los paganos, adoradores de otros dioses, había malas personas y había buenas personas. A todos les invitan. Es la conversión, llamada a la conversión. Unos tendrán que convertirse de muchísimo, otros de mucho y otros de poco. A todos les invita. Bien, hasta ahí también podría decir, es una llamada de atención a los sacerdotes, a los representantes del pueblo de Israel, que a esta nueva religión, a este seguimiento del Mesías,
van a estar invitados todos y no solo los de raza judía. Bien, hasta ahí. Pero hay una cosa más. Y no tiene este añadido, no tiene más que una explicación posible. Y así lo ha entendido la Iglesia desde el inicio. Es decir, llevamos 2000 años interpretando este texto de la misma manera. Y no se puede cambiar la interpretación. Me refiero al hecho de que el rey, que representa a Dios, como digo, el rey se pasea entre los invitados a la boda que han venido de todos los sitios y descubre a uno que no lleva el traje de fiesta. Pero bueno, podía ser un hombre pobre. ¿Qué le vas a pedir? ¿Una diadema de diamantes? ¿Un vestido de seda? ¿A qué se refiere con lo del traje de fiesta? No se refiere a llevar joyas, lujos. Los criados han salido a los caminos y han invitado a todo el que quisiera venir. ¿A qué se refiere? A estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios no es un don de los ricos, un privilegio de los poderosos. Estar en gracia de Dios es algo que depende de la persona. Es decir, estar en gracia de Dios va unido al reconocimiento del amor de Dios, del señorío de Dios y al arrepentimiento por haber ofendido a ese Dios tan poderoso y a la vez tan bueno. Estar en gracia de Dios consiste en saberse pecador y en pedir perdón y en hacer el propósito de enmienda, en confesarse, en volver a empezar una y otra vez si hace falta, 70 veces 7 al día si hace falta. Pero estar en gracia de Dios es un requisito imprescindible para poder entrar en la boda del Cordero. Es decir, para poder entrar en la casa de Dios cuando nos llegue la hora de participar en esa boda, es decir, cuando llegue la hora de nuestra muerte y podamos entrar en el resto de nuestra vida, que es la vida eterna. Sin gracia de Dios no hay comunión. Sin gracia de Dios no se va a entrar en el cielo. Repito, esto no es una interpretación mía, es una interpretación de la Iglesia en 2000 años. Nunca ha cambiado la interpretación y no se puede cambiar. Aquel que dice, se puede comulgar sin estar en gracia de Dios, se puede comulgar sin tener propósito de enmienda, ese está yendo en contra de la enseñanza de Cristo con esta parábola y de la enseñanza de la Iglesia. ¿Hace lo que quiere? Ah, claro, pero pagarán las consecuencias de haber cometido un sacrilegio. ¿Quiere comulgar? Y no le importa ofender a aquel al cual lleva a la fuerza a su casa. También llevaron a Jesús a la fuerza los soldados que le prenden en el huerto de los olivos. También le llevaron a la fuerza a la cruz. Sí, fue voluntariamente, pero ahí estaban los soldados para prenderle. Cuando uno comulga en pecado mortal, es como si estuviera llevando a Cristo a la fuerza a su casa. Y eso no es precisamente un acto de amor. ¿Te apetece comulgar? ¿Necesitas comulgar? ¿Quieres comulgar? ¡Qué bien! Es un maravilloso sentimiento. Confiésate, arrepiéntete de tus pecados y no habrá ningún problema en que lo hagas. Lo que no puede ser es que entres en la fiesta sin el traje de fiesta, que pretendas entrar en la comunión, en la boda del Cordero, y que pretendas entrar en el cielo a la fuerza dando una patada a la puerta sin tener ese traje de fiesta, sin estar en gracia. Una cosa más sobre el tema del rechazo a Jesús por parte de los sacerdotes. El problema que se nos presenta a nosotros, no ya a los judíos a los cuales iba dirigido en primer lugar este mensaje, sino a nosotros. Y no solo en el tema de el estar en gracia para poder comulgar. El problema que se nos presenta es que podemos llegar a creer que comulgar es un derecho. Es verdad que todo bautizado tiene derecho a recibir la Sagrada Comunión si está en gracia. Pero comulgar es siempre un don, es un regalo.
Y es un don y un regalo que no merecemos. Si no tenemos esta convicción de que comulgar es una bendición maravillosa, de que es lo mejor, lo más grande, lo más importante que puedo hacer cada día de mi vida, no solamente ya desde el punto de vista sacerdotal, no hay nada que se pueda comparar a la importancia, a la utilidad, a la maravilla extraordinaria de realizar cada día, a través de tus manos pecadoras y de tu boca pecadora, el milagro de la transustanciación y que un humilde pedazo de pan, unas pocas gotas de vino, se transformen en el cuerpo y en la sangre del Dios Todopoderoso hecho hombre. Pero comulgar es algo parecido, no es consagrar, pero es recibir. Y comulgar es un don maravilloso, es un regalo maravilloso. No existe el derecho a la comunión, no del punto de vista jurídico del derecho canónico, sino del punto de vista moral y espiritual. Estoy recibiendo un regalo extraordinario. Yo creo que si nos diéramos cuenta de verdad de lo que significa la comunión, no dejaríamos de ir a comulgar siempre que pudiéramos, ni un solo día. Recuerdo cuando yo tenía 18 años recién cumplidos. Fue mi último verano como laico, porque en septiembre entré en el seminario. Pero aquel verano mis padres tenían una casa en el campo, una casa muy bonita junto a un río, en la provincia de Toledo, un sitio maravilloso. Y allí pasábamos el verano mi madre, mi hermana y yo, mientras mi padre trabajaba en Madrid e iba el fin de semana a estar con nosotros. Nos quedábamos, por lo tanto, en aquella casa sin automóvil durante 6 días a la semana. No pasaba nada desde el punto de vista de las provisiones, porque cuando venía mi padre íbamos a misa al pueblo, estaba como a unos más o menos 6-7 kilómetros. Íbamos a misa al pueblo, comprábamos y regresábamos para tener provisiones para toda la semana. Pero yo tenía un problema. El problema mío era que yo en Madrid iba a misa cada día. Iba a comulgar cada día, todos los días. Llegaba de la universidad, iba a comulgar, o antes de ir a la universidad, iba a misa, iba a comulgar. No podía hacerlo estando a 6 kilómetros, 7 kilómetros del pueblo, y además había que ir por 2 carreteras que eran peligrosas. Había una alternativa, ir andando por una vereda a la orilla del río, con la humedad del amanecer, y tardaba más o menos 2 horas. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Era un paisaje bonito, agradable, pero sobre todo a la ida muy húmedo. No era tan grato pasear por allí a las 6 de la mañana, porque la misa era a las 8. Ni un solo día dejé de ir a comulgar, ni un solo día. Me pasé el verano, menos cuando iba con mis padres el domingo, yendo y viniendo todos los días para ir a comulgar, yendo y viniendo a pie. Ni un solo día dejé ir a comulgar. Es que ni me lo planteé, es que ni pensé, vaya madrugón y estoy de vacaciones, o espera un poco porque dentro de nada ya vas a entrar en el seminario y allí podrás comulgar cada día. Es que ni me lo planteé. Pensé, si tuviera que ir descalzo, iría descalzo. ¿Cómo puedo dejar de comulgar? Yo no entré en el seminario y después fui a misa. Yo entré en el seminario porque antes iba a misa. No entré en el seminario y después fui a misa diaria. Entré en el seminario porque antes iba a misa diaria. No entré en el seminario y después recé el rosario. Era algo que formaba parte de la formación. Por cierto, en mi época no se rezaba el rosario y muchos seminaristas no iban a misa diaria. Entré en el seminario porque antes rezaba el rosario, porque antes iba a misa diaria y porque hubiera preferido ir andando 4 horas por el campo y no por un camino agradable antes que quedarme sin comulgar. Es un don, es un regalo, es algo maravilloso.
tenemos la inmensa, inmensa, indescriptible bendición de poder recibir a Cristo, nosotros que somos pecadores, nosotros que somos de esos malos que han sido invitados a la boda del Cordero. Nosotros, pecadores, podemos decir, y sabemos bien lo que decimos, gracias, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No desperdiciemos ni un solo día el don más maravilloso que nos hace Dios. Que así sea.